Hola, ¿qué tal? Te saluda Rodrigo Tineo. Vamos a explicarte el día de hoy un tema llamado el primer gobierno civilista desde el año 1872 a 1876. ¿Quién es el líder de este partido? ¿Cómo se llega a fundar? ¿Qué pensamientos tenía? ¿O qué doctrinas, como algunos historiadores lo denominan? Vamos a comenzar paso a paso. ¿Y cuál es la obra principalmente que nos deja este primer partido civilista? Vamos a enfocarnos acá. Manuel Pardo Lavalle, como te dije desde un principio, gobierna del 72 al 76. Profe, sus datos: nace en Lima en 1834 y muere en el año 1878. Su padre es el escritor literato Felipe Pardo Aliaga. Felipe Pardo Aliaga era un escritor sátiro y a la vez muy sarcástico, porque se burló, incluso le puso ciertos apelativos o sobrenombres, como se denominan al día de hoy, a Santa Cruz. ¿Cómo lo llamaba, profesor? Lo llamaba como el Cholo Jetón. ¿Por qué, profe? Porque en ese periodo de la Confederación Perú-Boliviana solamente gobernaba un cholo, Santa Cruz. Pero ¿quién estaba en contra? Los criollos. Eso es otra historia. Yo no me meto ahí, te cuento acá. Estudió en el comercial que se ubica en el Valparaíso, Chile. Estudió filosofía en Barcelona y también va a estudiar el curso de lo que es economía y ciencias políticas en el mismo lugar. Más adelante, los cargos que va a ocupar Felipe Pardo Aliaga va a ser, por naturaleza, ministro de Hacienda. Incluso va a pertenecer a un gabinete de talentos, ¿no? Profesor, ¿qué sucede con este señor? El contexto. Si tú analizas y miras la línea del tiempo, ¿qué pasaba en el Perú? 1872, 1876. ¿Qué se daba? La República Práctica. ¿Qué se daba? El primer gobierno civilista. ¿Qué se daba antes de? ¿Qué se dio? El primer militarista. El primer gobierno militarista. Profe, ¿qué sucede acá? Antes de que gobierne nuestro amigo Pardo Lavalle, gobernaba José Balta. Este señor había entregado nuestro salitre, nuestro guano, ¿a quién? A dos manos, a dos empresas privadas. A los ingleses, ya, y a los hermanos Dreyfus. Profe, ¿por qué a los ingleses? No que a los chilenos. Claro, se le entrega el salitre a una sociedad anónima chilena, pero detrás de ese contexto, ¿quién estaba? Inglaterra. Profesor, ¿y qué sucede? A ese motivo, a ese factor, se va a crear principalmente una sociedad independiente electoral, o, como está en algunos libros, los hijos del Perú. Sigo. Profesor, este contexto, ¿qué va a pasar? Gran Bretaña, Estados Unidos se consolidan como imperio. Estoy hablando desde el año 72, ya se había dado una primera revolución industrial. Te estoy hablando del año 1872, también ya se había dado lo que es una segunda revolución industrial. Profesor, entonces, en el mundo se daba la segunda revolución industrial, en el mundo se daba el imperialismo, en el Perú nos tenían como colonias. ¿Y qué es el imperialismo? Voy a definirlo de una forma muy simple. Es la explotación de un país desarrollado a un país subdesarrollado. ¿Por medio de qué? Por medio de préstamos. ¿Por medio de qué? Por medio de tratados. Hasta ahí te defino. Es por eso que en este contexto, ¿qué va a pasar? Se va a dar la segunda revolución industrial. Vamos a encontrar potencias como Estados Unidos, como Gran Bretaña. Este gobierno, el primer gobierno civilista, es conocido como la República Práctica. Profe, ¿por qué? Porque es una república de verdad que viene haciendo la realidad de las promesas. En otras palabras, ¿cómo sería? Fácil, muy fácil. Hechos y no palabras. O palabras con hechos, van de la mano. Profesor, entonces, en ese gobierno, claro, se cumplen las promesas, de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a tu entorno. ¿Está bien? ¿Qué más seguimos acá? ¿Quién es el fundador? El fundador de este partido es nuestro amigo Manuel Pardo Lavalle. Como te dije desde un principio, este partido se va a llamar la Sociedad Independiente Electoral, o también, ¿cómo se llama? O como los hijos del Perú. Pero, profe, ¿cuál es el verdadero nombre que va a recibir? Primer gobierno civilista. Profe, ¿por qué se le denomina un partido civilista? Sencillo y práctico, porque en el primer militarismo gobernaban caudillos, gobernaban militares. Ramón Castilla, El Abalta, Echenique, Gamarra, Santa Cruz, etc. Como ellos habían luchado a favor de la independencia del Perú, ellos creían que tenían que gobernar. En cambio aquí no, aquí cambia la situación. Se deja lo que es la vestimenta de un militar al lado, a diferente de lo que se vestía un civilista. Y un civilista, pues, no, su atuendo principal, como era, ¿no? Su ternito, su sombrerito, su camisita blanca, todo de negro. Incluso utilizaban su bastón. Otro dato que te quiero comentar acá. Profe, este partido civilista estaba formado por banqueros, comerciantes, burgueses y profesionales, catedráticos de la universidad. Mira, escucha el dato que te voy a brindar. ¿Cuál es la doctrina que se maneja aquí? Este pensamiento de Bartolomé Herrera. ¿Qué decía Bartolomé Herrera? Él decía, ¿no? La élite intelectual
son los únicos que están preparados para gobernar y no el pueblo. La élite intelectual son los civilistas llamados a gobernar y no el pueblo. Es por eso que este pensamiento que se tiene se plantea aquí en este partido civil, y si tú analizas este contexto, algunos historiadores dicen, no, ese gobierno fue plutocracia, solamente gobernaba el que tenía plata. ¿Vamos bien? ¿Sí? Profe, ¿qué más sigue? Cuando llega a ganar nuestro amigo Pardo Lavalle, en el aspecto político vamos a encontrar, él tiene un objetivo. ¿Qué va a buscar? Va a firmar un tratado de alianza Perú y Bolivia, Riva Agüero, ya el 6 de febrero del año 1873. En el artículo número 1, el objetivo era defenderse, ¿está bien? Defenderse de cualquier país que se quiera llevar su recurso natural. Mira, Gran Bretaña, mira, Estados Unidos. 1876, 1879 se da la guerra con Chile. ¿Verdaderamente crees tú que la guerra fue con Chile? No, señor, la guerra jamás fue con Chile. La guerra fue con Inglaterra. ¿Está bien? Seguimos acá. Profe, ¿qué pasa en el artículo número 1? ¿Qué dice? El objetivo de este tratado es buscar combatir la expansión chilena. Se invita a Argentina, pero Argentina no lo hace, porque tenía problemas limítrofes con Bolivia. Se invita a Argentina, tampoco no lo hace. ¿Por qué? Porque sabía que Brasil iba a hurtar sus territorios y también se iba a unir con Chile. Ese es el punto, ese es el detalle. Van, ¿ya? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Van, síganme. ¿Qué sucede en el aspecto económico? Se va a dar la ley de estanco. Profe, ¿qué es la ley de estanco? La ley de estanco principalmente considera que el Estado peruano es el único vendedor. ¿Ya? Es el único vendedor. ¿Qué más se va a dar? La ley de estanco y la ley de expropiación. Profe, ¿y la ley de expropiación en qué consiste? Esta ley consiste principalmente en una cosa: nacionalizar los recursos naturales a favor del Estado peruano. Otro, en el aspecto social se va a dar la inmigración europea. 3.000 europeos van a emigrar a Chanchamayo. Se va a dar la instrucción primaria, primer grado obligatorio. Se va a desarrollar más cátedra en la Universidad Mayor de San Marco. Se va a dar la escuela de ingenieros, que en la actualidad en el día de hoy es la UNI. Se va a dar la escuela de San Pedro, especialmente para la mujer, ¿ya? Y ahora otro dato muy curioso, escúchame. Te comento algo. Este gobierno, a diferencia de todos, se preocupa por la educación, se preocupa principalmente por la economía del Perú, ¿ya? Ahora, te comento otro dato, escúchame, otro dato muy curioso. Se preocupa por la educación, sí. Incluso en este gobierno se va a descentralizar los poderes en los departamentos. ¿Para poder qué? Para poder generar más ingreso. Se descentraliza el poder, como sería en la actualidad, ¿no? Hay tres niveles de gobierno: local, regional y nacional. Pero ahí no, ahí se va a descentralizar los departamentos. Incluso se va a crear un pequeño caserío, un pequeño lugar llamado La Victoria, a conmemoración al nombre de su esposa, de este señor. Profe, ¿qué más sucede? La muerte de nuestro amigo Manuel Pardo Lavalle. ¿Cómo se da? Y me enfoco acá. El lugar, hay una versión muy curiosa. Cuenta la historia de que este señor regresaba al Perú, ¿ya?, para ocupar el cargo de presidente de senados. Pero él estaba en Lima y había llegado al centro del periódico del Comercio, y estaba ahí principalmente porque tenía que editar su discurso para que sea publicado el otro día. Cuando él llega aquí, pues aquí va a sufrir la consecuencia, va a sufrir la consecuencia y le va a caer un balazo. ¿De quién? Principalmente del sargento Melchor Montoya. Profe, ¿por qué? Muy sencillo y muy práctico, porque en su gobierno de él también se va a crear el proyecto de los militares. Profe, ¿esto en qué consiste? En que se va a reducir los sueldos a los militares y también ya no se le va a permitir el ascenso. Y eso causaba cierta tirria, cierta rencilla de este sargento que te acabo de mencionar. Profe, ¿en qué gobierno se da el asesinato de nuestro amigo Manuel Pardo Lavalle? Se da en el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Te comento un dato muy curioso para terminar la sesión de la clase. El historiador Tomás Caivano dice lo siguiente. ¿Qué dice? Que con la muerte de Manuel Pardo Lavalle muere el Perú. ¿Por qué, profe? Según él sostiene y dice que Manuel Pardo Lavalle pudo negociar los tratados con Chile. Me dejo entender, pudo negociar los tratados con Chile, pero cosa que no se cumple y no se da. Con su muerte llega fin su gobierno, pero después del segundo militarismo se inicia el segundo partido civilista. Oligarcas o grandes aristócratas. Eso sería todo. Ya sabes, si gustas, si deseas, suscríbete al canal. Ahí nos estamos viendo.